Ese es el camino de Dios, la oración. La iglesia era una iglesia que oraba, una iglesia que pasaba tiempo con Dios. Vamos a leer en Hechos capítulo 12, versículo 5 y versículo 12. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia oraba por Pedro. Señor, liberta a Pedro, libértalo de la cárcel. No dejes que el despiadado Herodes lo mate como Jacobo. Libéralo. Y Dios mandó un ángel. Y Dios respondió la oración, hermano, de esta iglesia. La iglesia conocía el poderío de la oración, porque conocía al Dios de la oración. Y oraban a Dios por Pedro. Liberta a Pedro, sácalo. Y Dios mandó un ángel y tocó a Pedro. Pedro, levántate, vámonos. Y Pedro iba caminando detrás del ángel y pensaba que miraba una visión, y las puertas se iban abriendo así como una manera sobrenatural, y se iban abriendo, y Pedro pensaba que veía una visión, y cuando se vio en la calle y ya no vio el ángel, dijo: en verdad Dios ha enviado su ángel y me ha liberado. Oiga, se fue allá y llegó a una casa, dice el versículo 12, y habiendo considerado esto, o sea, esa liberación sobrenatural, él había considerado esto. Dice: llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y Pedro iba por la calle pensando en esa experiencia, y hasta que llegó a la casa de Juan Marcos y tocó. Salió por ahí alguien, hermano. Dice que cuando llamó Pedro a la puerta, dice el versículo 13, del patio salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, oigan, lo dejó afuera. Algo estaba lloviendo y Pedro ahí estaba mojándose. Dice que ni siquiera le abrió la puerta, dice, sino que corriendo adentro, se fue hacia adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y le dijeron: allá está Pedro. Y le dijeron: no, hombre, tú estás loca. Le dijeron, dice ahí en el versículo 15, dice, ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos salieron y era en verdad Pedro. Y Dios había respondido la oración, hermano, de su iglesia. Otro ejemplo lo encontramos en Hechos 16, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel. No estaban en un king size, estaban incómodos, hermano. Pero dice que a medianoche cantaban y oraban himnos a Dios, y los presos los oían. Cayó el poder de Dios, que los presos no se fueron. Los presos dijeron: aquí adentro está mejor el culto que andar robando allá afuera. Aquí se siente la gloria de Dios. Amén. Entonces, una iglesia saludable, hermano, es una iglesia que persevera en la oración. Amén. Número 5, una iglesia saludable es una iglesia que persevera en la evangelización. Dios nos ha dejado, hermano, como voceros, instrumentos para alcanzar las almas. Se dice que la tarea Dios se la pudo haber encomendado a los ángeles de evangelizar, pero no fue así. Dios lo escogió a usted y me escogió a mí, hombres con debilidades, pero nos dio este privilegio de ser portavoces de su palabra. Amén. Vea lo que dice en Hechos capítulo 5, versículo 42. Ya lo tiene. Dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No solamente los ministros predicaban la palabra, sino también los laicos. Muchas veces, hermano, pensamos que la tarea es del pastor de ganar las almas, o del evangelista de ganar las almas, pero la tarea es de todos. Todos debemos ser un testigo de Jesucristo. Dios nos quiere usar. El poder de Dios no solamente está disponible para pastores y evangelistas, o para aquellos que tienen un ministerio. El poder de Dios está disponible para todo creyente. Y Dios quiere usarle para ser de bendición a otros. Nos dice en 1 Corintios 3:9 que nosotros, hermanos, somos colaboradores de Dios. Dios nos ha escogido para ser sus colaboradores. Para cuando Dios quería libertar a Israel, escogió a un hombre llamado Moisés. Cuando Dios quería libertar a Israel en el tiempo de los jueces, escogió a varios jueces, como a 13 jueces, hermano, para liberar de la esclavitud del yugo a Israel. Entonces Dios nos ha escogido, hermano, para compartir la palabra de Dios, para ser instrumentos, hermano, para llevar la palabra de Dios. Vea lo que dice segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó a nosotros, diga conmigo, Dios me encargó a mí el ministerio de la reconciliación. Cuando usted lleva esta palabra, hermano, a otros, y la otra persona recibe a Cristo, esa persona se reconcilia con Dios, y usted está obrando en el ministerio de la reconciliación, porque está llevando esta palabra para que otro se reconcilie con Dios. Por eso dice aquí que a nosotros nos encargó el ministerio de la reconciliación. Y lo dice en el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador es uno que viene en representación de otro. Nosotros venimos en representación de Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Una iglesia saludable es una iglesia que predica la palabra. Usted no necesita un llamado especial, que Dios le hable en voz audible, que Dios le dé una visión para que le diga, quiero que prediques mi palabra y que gane las almas. No, hermano, Dios ya no nos va a hacer de esa manera, porque Dios ya no lo dijo en su palabra. Dios ya no dijo en su palabra. Ahora Dios puede hablarle en una profecía, de una visión, voz audible, pero en cuestión de ganar las almas, hermano, Dios ya nos lo dijo en su palabra. Él dijo, vayan y prediquen mi palabra. Vayan. Jesucristo era un ganador de almas. Dice que Él recorría los pueblos y aldeas, iba por los ríos, por los mares, donde quiera los pueblos, predicando la palabra. Un cristiano es uno que es semejante a Cristo. Y si nosotros queremos ser semejante a Cristo, debemos ser ganadores de almas. Estas son cualidades de la iglesia primitiva. Aleluya, son características de una iglesia saludable, y que nosotros debemos tener también características de una iglesia saludable. Póngase de pie, hermano, y vamos a orar. Y levante sus manos ahí donde usted está, y vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdame a ser una iglesia saludable. Así como estas características que tenía la iglesia primitiva, que nosotros como iglesia podamos tener también estas características. Ser una iglesia que persevere en la enseñanza, que nos cimentemos en la palabra de Dios, que podamos caminar y obedecer la palabra de Dios, que seamos una iglesia que persevere en la comunión, que busquemos la unidad, que busquemos el compañerismo, que seamos una iglesia que persevere en el culto, que vengamos a adorar a Dios unánimes juntos, que seamos una iglesia que persevere en la oración, que pasemos tiempo con Dios, que pasemos en el secreto con Dios, que seamos una iglesia que persevere en la evangelización. Señor, ayúdanos a ser una iglesia saludable. Ayúdanos, Señor, a tener estas características. Cumple tu propósito en nuestras vidas, y que podamos ser esta iglesia que tú deseas, una iglesia gloriosa, una iglesia fiel, una iglesia santa, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo.